Mashikuna, bienvenidas. Este es su espacio para aprender quichua de manera gratuita. Y gracias a ustedes, el quichua crece y se fortalece. Y para la primera clase en este canal, vamos a hablar sobre algo muy importante que es la historia del quichua. Mashikuna, empecemos entendiendo qué es el quichua. El idioma quichua no es solo palabras. Es la ciencia, la memoria y la sabiduría de nuestros pueblos andinos. Cada palabra guarda una forma de ver el mundo, una conexión espiritual y una forma de organizar la vida. Para comprender cómo fue el proceso para entender el idioma, nos encontramos con estas 6 etapas decisivas. Antes de los incas existían muchos idiomas originarios, y estos rondaban alrededor de 250 idiomas hablados, antes de la consolidación del imperio inca, o que también le conocemos como el Tahuantinsuyo. En ese entonces, el quechua y el aymara se convirtió en un idioma oficial con fines comerciales y administrativos. Los chasquis, los gobernadores y los comerciantes lo usaban para comunicarse desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina. Luego, con la conquista española, el castellano se impuso, pero algo importante, los misioneros usaron el quechua para evangelizar porque la gente no hablaba español. Fue tanto así que se escribieron los primeros diccionarios y gramáticas en quechua en la colonia. En la independencia y la época republicana, el idioma fue marginado, prohibido en las escuelas y muchos dejaron de enseñarlo por miedo o vergüenza. Pero no desapareció. Sobrevivió gracias a las familias, comunidades y abuelos que nunca dejaron de hablar. Hoy vivimos en un tiempo de recuperación. Actualmente, aquí en Ecuador, en nuestro país, existen programas de educación intercultural bilingüe, normativas que protegen a la lengua y a jóvenes como ustedes y como nosotros, que quieren volver a aprenderla. Eso se hace que el quichua vuelva a levantarse. Y para ser más específicos en los datos, pasamos a la época del Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo fue el imperio más grande de toda América. Antes de la llegada de los españoles, su territorio abarcaba desde el sur de Colombia, pasando por el Ecuador, Perú, Bolivia, Chile hasta el norte de Argentina. El idioma principal era el quechua y el aymara, el cual se mencionó anteriormente. Además, el quechua es la derivación del quichua que se habla aquí en Ecuador. También se hablaba el aymara, como ya se mencionó, en el altiplano comúnmente. El idioma principal que se hablaba era el quechua, el cual se derivó del quichua en Ecuador. También se hablaba el aymara en la zona del altiplano. La capital del Cusco era considerado un ombligo del mundo, el centro espiritual y político del imperio. Un dato fuerte, antes de la conquista se calcula que en todo el Tahuantinsuyo vivían alrededor de 35 millones de personas. Pero después de las guerras, enfermedades y explotación, la población cayó a menos de 14 millones. Una pérdida muy enorme que afectó a los pueblos, culturas e idiomas. Y uno de los puntos más importantes y las preguntas frecuentes que comúnmente hacemos ¿es lo mismo el quichua y el quechua? La respuesta es que son la misma familia, pero no son iguales. El quechua se habla en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y tiene 5 vocales que vienen a ser la A, la E, la I y la U. En cambio, el quichua en Ecuador tiene 3 vocales, que son la A, la I y la U. Por eso ciertas palabras cambian de forma o sonido. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la palabra para decir crudo en quechua, decimos chahuar, que significa crudo. Y esto se dice en quechua. Y en cambio, para decir la palabra crudo en quichua unificado, en el que comúnmente hablamos aquí en Ecuador, diríamos solamente chagua, que significa crudo. También de la misma manera, en el quichua ecuatoriano o en el unificado, nosotros no utilizamos lo que son las tildes. Como se iba mencionando, el quichua se habla en todas las regiones indígenas del Ecuador y también en comunidades del sur de Colombia, como lo es Putumayo y Nariño.
Pero lo más importante es esto. El quichua es un idioma de conexión. Una conexión con las personas, con la naturaleza, con la energía del cosmos y con las divinidades andinas. Por eso se los considera un idioma sabio, armónico y diplomático, usados para resolver conflictos, para dialogar y para mantener el equilibrio entre comunidades. Y así es, Mashikuna. Ahora ya conocemos de dónde viene el quichua, el que actualmente hablamos aquí en Ecuador. Como podemos darnos cuenta, el quichua viene a ser una derivación del quechua. Y hasta aquí ha sido la primera clase sobre la historia del quichua. Nos vemos en la siguiente clase, Mashikuna.